individual y a nivel poblacional, y continuar con la adquisición de habilidades en la interpretación de gráficos, de tablas y de experimentos. Como vimos en teoría, nosotros en ecología estudiamos 4 interacciones que dependiendo de los efectos sobre o sea, son interacciones entre especies, ¿no? Dependiendo de los efectos que causan sobre las especies, las clasificamos como interactivas o interacciones negativas para alguna de las especies asociadas. Vimos, la primera interacción que vimos es la competencia, que la analizamos a nivel intrapoblacional e interpoblacional, y dijimos que es una interacción negativa-negativa, porque a pesar de que puede ser asimétrica, es decir, los efectos negativos no son los mismos para las especies involucradas, sin embargo, es negativa porque, a pesar que sea más perjudicial para la otra especie que para mí, por ejemplo, si yo comparo cómo estaría yo creciendo sola, seguramente ahí voy a notar el efecto negativo, ¿sí? Es negativo para las dos. Después vimos otra interacción, que es la depredación, donde es positivo para una especie, que es el depredador, y negativo para la presa. Un tipo de depredación que, dada su importancia, la estudiamos por aparte, porque a pesar, ¿se acuerdan cuando vimos la clasificación de depredadores? Dijimos, según la clasificación funcional, los podemos clasificar en depredadores verdaderos, ramoñadores, parásitos y parasitoides. Los parásitos son un tipo de depredador, pero que, dada su importancia, porque producen enfermedades en la especie humana y los humanos, entonces la estudiamos por aparte, pero fíjense que la interacción sigue siendo positiva para el parásito, que es el depredador, y negativa para la presa. Y el mutualismo, que es una interacción positiva-positiva, es decir, se obtiene un beneficio neto, ambas especies obtienen un beneficio neto en esta interacción. Cuando nosotros decimos que es una interacción negativa o positiva o neutra, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo desde la ecología nosotros podemos medir ese beneficio o ese efecto negativo? Si estamos analizando a nivel individual, vamos a ver, por ejemplo, un efecto negativo o positivo sobre la reproducción, el crecimiento y o la supervivencia. No necesariamente el efecto es positivo sobre la reproducción, el crecimiento y la supervivencia, sino que muchas veces solamente es beneficioso para alguna de esas partes del ciclo de vida. Y si estamos a nivel poblacional, vamos a mirar las tasas de natalidad y de mortalidad, a ver si ese efecto es positivo o negativo. Como en interacción de competencia, dada su importancia, la estudiamos en un práctico aparte. En este práctico nos vamos a centrar en estas 3 interacciones que quedaron pendientes. La primera, en el práctico ustedes tienen un ejercicio de depredación, un ejercicio de parasitismo y un ejercicio de mutualismo. Vamos a empezar con el ejercicio de depredación, y en este caso vamos a estudiar un sistema que se llama sistema brúquido leguminosa, popularmente conocido, o brúquido fabáceo, ¿sí? Los brúquidos son unas especies de coleópteros que están ampliamente distribuidas en el mundo y que se alimentan de semillas. Entonces, si ustedes tienen que pensar en la clasificación de depredadores, ¿cómo clasificarían a los brúquidos desde un punto de vista taxonómico? Los brúquidos se alimentan de semillas. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación taxonómica, ¿qué serían? Depredadores, granívoros en este caso. ¿Depredadores qué, perdón? Granívoros, dije, por el asunto de que comían semillas. Granívoros, perfecto. Granívoros que están dentro, obviamente, de los herbívoros. Y desde el punto de vista funcional, desde la clasificación funcional, vamos a discutir más adelante a ver cómo los clasificamos, ¿sí? ¿Por qué es importante la depredación? Históricamente, la depredación fue considerada como una importante fuerza selectiva, porque siempre cuando hay 2 especies involucradas, donde una recibe un beneficio positivo y la otra negativo,
obviamente, como la palabra lo dice, hay interacción, ¿no? Entonces, a través de los años, es como que, obviamente, una especie va a tener algunas estrategias para disminuir ese efecto negativo y la otra especie algunas estrategias para aumentar ese efecto positivo, ¿no? Entonces, la depredación es una importante fuerza selectiva y que se dice que ha moldeado distintas estrategias, como por ejemplo en este sistema brúquido-leguminosa, las relacionadas con el tamaño de los frutos, con el tamaño de las semillas, con la cantidad de semillas por fruto. Nosotros pensemos que las semillas son un individuo en potencia. Entonces, en este caso, el depredador serían los brúquidos y la presa serían las semillas, ¿sí? La depredación se puede dar en la fase predispersiva, es decir, antes que el fruto, que la semilla se aleje de la planta madre, o postdispersiva, que es una vez que las semillas o los frutos ya fueron dispersados. Dependiendo si la depredación fue predispersiva o postdispersiva, el efecto sobre la población de presas, que en este caso son las semillas, va a ser distinto, ¿no? O sea, si la depredación se da en la fase predispersiva, en realidad lo que están afectando los depredadores es la cantidad de semillas que le quedan disponibles a ese árbol para dispersar, ¿cierto? Porque se las comieron antes de que el árbol disperse las semillas. En cambio, si se da en fase postdispersiva, lo que están afectando es el posible establecimiento de esas plántulas, o sea, la germinación y el posible establecimiento de esas plántulas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, dependiendo si es fase predispersiva o postdispersiva, el efecto lo vamos a ver en diferentes estados del ciclo de vida. Acá tienen algunos ejemplos de brúquidos. Como les decía, es una familia muy numerosa. Fíjense, hay más de 1.700 especies distribuidas en regiones tropicales y subtropicales. Son bastante especialistas. ¿Se acuerdan cuando vieron depredación? Que también vimos que hay especies que son más generalistas y otros que son más especialistas. Bueno, los brúquidos se especializan casi totalmente en el consumo de semillas de fabáceas. E incluso hay como un nivel de especialización de que hay brúquidos, o sea, especies de brúquidos específicas que consumen especies de fabáceas particulares, ¿sí? O sea, hay un brúquido para esta especie de fabácea. Y otros brúquidos son más generalistas, entre comillas, pero se especializan igual en el consumo de fabáceas. ¿Cómo es el ciclo de vida de los brúquidos? Que en este caso, como dijimos, son los depredadores. El brúquido adulto es de vida libre, ¿sí? Lo que hace la hembra adulta es colocar los huevos sobre el fruto o sobre las semillas. Una vez que los huevos eclosionan y sale una larva, esa larva es la que consume las semillas, sale del fruto, dependiendo la especie de fabácea, la especie de brúquido, puede consumir entre una y 3 semillas, sale la larva o sea, lo que emerge luego que la larva consumió las semillas es un adulto que vuelve a poner los huevos sobre otro fruto o otras semillas, ¿sí? ¿Qué consumen estas hembras adultas o estos individuos adultos? Algunos, con lo que consumieron en sus fases larvales, les alcanza para toda su vida, es decir, no vuelven a consumir otras cosas, y algunas otras especies sí se vuelven o folívoros o nectarívoros, ¿sí? Consumen algo de néctar. Cada hembra puede poner entre 50 u 80 huevos, imagínense el potencial de depredación, y en realidad esta es una interacción bastante estudiada, porque como saben, los frutos de las fabáceas se utilizan para alimentos, como tintorios, bueno, tienen un montón de usos, y por ahí cuando uno va al campo y recolecta las semillas y deja en bolsas así cerradas todos esos frutos, si llegan a haber brúquidos, es posible que haya reinfección. Entonces, después de 2 meses uno va y abre esa bolsa y en realidad te quedaste sin semillas. Y uno lo que observa son los frutos llenos de agujeritos, que son los agujeros que hacen los adultos cuando emergen, ¿sí? Bueno, y acá tienen entonces el ciclo de vida del brúquido. Ahora,
Si vemos desde el punto de vista de las semillas, acá tienen un ejemplo, estas son semillas de cebil, no sé si lo conocen, es una fabácea. Estas son semillas de algarrobo con la testa, y estas son las semillas de algarrobo sin la testa. Si se fijan acá, estas semillas de cebil son semillas como más planas y chatitas, pero es muy fácil identificar si están depredadas, porque fíjense, toda esta parte es lo que consumió el brúquido. Nosotros lo que hacemos es, de todas las semillas que tienen un fruto, identificar cuáles están aparentemente viables, es decir, tienen un tamaño, forma, un espesor, un peso que nos permite suponer que esa semilla está viable. ¿Cuántas son las semillas depredadas? Es decir, semillas que estaban viables, pero que se perdieron porque algún herbívoro la consumió. Y estas que ven acá chiquititas son semillas abortadas, es decir, semillas que comenzaron a formarse, pero que después el desarrollo se interrumpió y no llegaron a llenarse. Entonces, obviamente, estas no entran dentro de las semillas disponibles para ser depredadas. Acá tienen un ejemplo, lo que les decía, cómo se ve en la vida real el agujerito cuando emergió el brúquido. Estas son semillas de algarrobo con la testa, sin depredar, y estas depredadas. Y si nosotros abrimos esta testa, lo que obtenemos son estas semillas, donde ahí también lo pueden ver a cada una, el agujerito por donde emergió el adulto. Incluso a veces una las toca y la larva todavía está adentro. Entonces, en esta interacción depredador-presa, ¿cuáles fueron algunas de las posibles estrategias que lograron las fabáceas, algunas fabáceas, para defenderse y disminuir este efecto negativo? Una es la presencia de testas seminales duras, ¿no? Contra más dura sea la testa, más difícil va a ser para el brúquido consumir el endosperma. Otra estrategia es la variabilidad en el tamaño de los frutos. Y podemos pensar, bueno, ¿por qué la variabilidad es una estrategia? Y en realidad, nosotros en un primer momento podríamos pensar, bueno, si los brúquidos tienen alguna preferencia, pueden en realidad preferir semillas de tamaño más grande. O sea, que las de tamaño más grande sean más atractivas. Piensen que las semillas representan un paquete de recursos concentrados, que obviamente son apetecibles para estas especies de brúquidos. Entonces, podría ser de que si un árbol, o sea, produce semillas de mayor tamaño o de mayor peso, sea más atractivo para los depredadores y por lo tanto también sea más atacado. Pero por otro lado, entre los brúquidos también puede haber competencia. Entonces puede ser que en realidad la preferencia sea por las semillas de menor tamaño, porque se supone que las de menor tamaño tendrían menos competencia con otros brúquidos, ¿sí? A su vez, también hay una negociación de asignación de recursos por parte de la planta, donde o sea, la planta puede producir frutos de mayor tamaño, o sea, con mayor cantidad de semillas, pero todas las semillas más chiquititas, o producir frutos de tamaños más grandes, frutos con menos cantidad de semillas, pero cada semilla más grande. Obviamente esto no es así direccional, que solamente depende de esta fuerza selectiva que es la depredación. Hay otras cuestiones involucradas en el tamaño de la semilla, como por ejemplo una semilla más chiquitita, más liviana, sería más favorecida en la dispersión, o sea, podría alejarse más de la planta madre que una semilla más pesada. Pero una semilla más pesada, al tener más cantidad de sustancias de reserva, puede asegurar mejor el establecimiento. ¿Por qué? Porque desde que la semilla germina hasta que se establece, hasta que se forma la plántula, depende obviamente solamente de las reservas que tenía esa semilla para generar la plántula. Entonces esto como para que no se queden que es tan direccional, ¿no? O sea, la depredación es una fuerza selectiva, pero no quiere decir que sí o sí el tamaño de los frutos o de las semillas está condicionada a si hay o no hay depredación. Entonces, bueno, ¿por qué les decía que una estrategia es la variabilidad en el tamaño de los frutos? Porque contra más o sea, si la planta genera todas semillas grandes y hay una posible preferencia por semillas grandes, entonces va a tener mucha depredación. Si hay una preferencia por semillas chiquitas y la planta genera todas semillas chiquitas, también va a tener una gran pérdida por depredación.
En cambio, si genera una variabilidad de tamaños de frutos y una variabilidad de tamaños de semillas, es posible que ese efecto negativo de la depredación se pueda compensar. ¿Sí? Y también, como les dije, hay variabilidad en la cantidad de semillas por fruto. Si tengo, no sé, en el caso de este algarrobo, si tengo 15 semillas por fruto, 20 semillas por fruto, 30 semillas por fruto. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hablé, lo que les expliqué hace un ratito, porque podría variar la depredación cuando los frutos son de mayor tamaño, porque los frutos más grandes ofrecen mayor cantidad potencial de recursos, lo que garantizaría el desarrollo de las larvas y, por lo tanto, el futuro éxito reproductivo de los brúquidos emergentes. Como les dije, hay muchos brúquidos adultos que dependen exclusivamente de los recursos que consumieron en su estadio de larva. O sea, como adultos ya no siguen alimentándose. Entonces, obviamente es muy importante lo que consumen en este estadio. Pero, como les decía, si la preferencia de los brúquidos es por los frutos de mayor tamaño, puede ocurrir que la competencia entre larvas sea mayor en frutos de mayor tamaño y por lo tanto tengan una mayor tasa de ataque. ¿Qué tienen que hacer entonces ustedes en este punto? Nos preguntamos, ¿existe relación entre el tamaño de los frutos y la depredación de las semillas? Es decir, ¿es cierto en este caso, para este ejemplo, para esta población, que los frutos de mayor tamaño son más depredados o los frutos de menor tamaño son más depredados? Y en este caso, además, vamos a analizar el efecto de la depredación predispersiva y postdispersiva. Vamos a estudiar un ejemplo hipotético donde el caso de estudio es el Prosopis alba, que es el algarrobo blanco. Es una especie de amplia distribución en el Chaco. Acá tienen Argentina y pueden ver la distribución del algarrobo. Es una especie, como les digo, de amplia distribución. Acá pueden ver, para el que nunca vio un algarrobo blanco, y en este caso recolectamos frutos de la copa, que serían la fase predispersiva, y frutos del suelo, o sea, en la fase postdispersiva. Estos frutos, bueno, acá no sé si se ve bien una regla, fueron medidos, fueron pesados, y después los abrimos y contamos cuántas semillas tenían los frutos en total. De esas semillas, cuántas estaban sanas, cuántas estaban abortadas y cuántas estaban depredadas, y así pudimos calcular la tasa de infección. Cuando nosotros le decimos que hicimos esto en campo, obviamente, como ustedes se deben acordar del práctico de muestreo, no es que seleccionamos un solo árbol, ¿no? Encontramos una población de algarrobos blancos y seleccionamos al azar, al menos en este caso 10 árboles, y juntamos de cada árbol frutos de la copa y frutos del suelo. En laboratorio, luego de procesar y de pesar los frutos, de medir la longitud, separamos de cada fruto las semillas aparentemente viables, las semillas depredadas y las semillas abortadas. ¿Por qué les decimos aparentemente viables? Porque en realidad hasta que yo no las ponga a germinar, no sé si están viables o no, o hasta que no haga una prueba de viabilidad, no sé si están viables o no, pero al menos veo que tienen buen aspecto, que parecen sanas, que están rellenitas, o sea, como que tienen sustancia de reserva dentro. Las depredadas en este caso son muy fáciles de identificar porque se observa con el agujerito por donde emergió el brúquido, y las abortadas también son fáciles de identificar porque tienen un tamaño mucho menor y además están como súper chatitas y no se observa que tengan sustancias de reserva suficiente como para generar una plántula. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este caso? Les contamos, el objetivo es cuantificar el efecto de la depredación pre- y postdispersiva en los frutos de algarrobo blanco. Seleccionamos 10 individuos al azar, recolectamos de cada uno frutos de la copa y del suelo. En el laboratorio seleccionamos 50 frutos de la copa, 50 frutos del suelo y registramos peso de frutos, número de semillas aparentemente viables, depredadas y abortadas por fruto. Les dimos una tabla de Excel que la tenían cargada ahí en el Moodle y les preguntamos. Sí. Pero al menos yo no pude ver el práctico y creo que otros compañeros tampoco. ¿Será que no los subió pero no los desbloqueó? Sí, no está, profe, el práctico. Intenté descargar y no pude.
A ver, me esperan 2 minutos. Porque no vi el Excel, por eso le digo. Esta, a ver, ahí estoy viendo la... No ha mostrado a los estudiantes, ajá, con razón. Pará. Bueno, esperen 2 minutos, así se los desbloqueo y me pueden ir siguiendo. Mostrar. Ahí está. Fíjense, por favor, ahora si los pueden ver. Yo acá los puedo ver, los puedo descargar. Ahí los veo. Y los puedo descargar. Bueno. Vuelvo entonces. Bueno, aprovecho entonces para abrir el Excel acá. Les abro ahora la tablita de Excel, que es la que descargamos. ¿Están viendo mi Excel o están viendo otra cosa en mi pantalla? Se ven las actividades. El Power se ve, profe. Entonces, dejar de compartir y volver a compartir. Bueno. Esta es la tabla que les digo que cargamos en Excel. Acá tienen, en la primera, información, donde les decimos la especie, de dónde la recolectamos, la fecha de recolección, les explicamos cómo hicimos el muestreo, que seleccionamos 10 individuos y recolectamos de la copia del suelo. En laboratorio seleccionamos 50 frutos de la copia y 50 del suelo, y registramos. O sea, estas son nuestras variables respuestas. Peso de fruto, número de semillas aparentemente viables, depredadas y abortadas. Es muy importante en cualquier estudio que ustedes hagan aclarar no solamente la especie, sino el sitio de recolección y la fecha de recolección. Como veíamos a lo largo de todos los prácticos, uno, dependiendo del objetivo, tiene que hacer el diseño de su trabajo, ya sea un muestreo o un experimento, y después solamente podemos concluir sobre lo que medimos. Es decir, yo acá no puedo sacar una conclusión de que a todos los algarrobos de toda esa distribución gigante que nosotros vimos, les va a pasar siempre lo mismo. Pueden concluir cuál es el efecto de la depredación pre- y postdispersiva sobre los frutos de algarrobo de Santa María en el 2010. ¿Por qué la fecha? Porque también puede ser que en el 2010 haya habido, no sé, condiciones climáticas favorables para los depredadores y que haya habido, no sé, una explosión demográfica de brúquidos, entonces tengo un nivel de depredación altísimo. Y por otro lado, quizás el año que viene las condiciones no son apropiadas para los brúquidos, la población de brúquidos es menor, entonces la depredación para los algarrobos en Santa María, el efecto es casi nulo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante siempre aclarar la especie, el lugar y la fecha. Acá tienen la tablita entonces, esto antes cuando estábamos en la presencialidad, les dábamos los frutos a cada grupo y cada grupo se encargaba de pesarlos, medirlos, contar, y estaba bueno porque todos los años teníamos frutos diferentes, a veces teníamos algarrobos, pacará, guayacán, y bueno, al principio es hasta que uno se hace el ojo de cómo manipular, cómo romper ese fruto más fácil, y cómo mirar si está depredada o no, ¿no? Muchas veces la semilla no parecía depredada y después cuando la mirábamos así más de cerca, veíamos como algo que parecía una tapita y lo tocas así con la lapicera y ahí se hunde, digamos, como una tapita redondita y es por donde salió el brookie. Bueno, acá ustedes ya tienen, entonces nosotros somos los que pesamos y medimos y todo. Tienen dividido en la fase predispersiva los 50 frutos y en la fase postdispersiva 50 frutos. Tienen el peso expresado en gramos, el número de semillas viables, depredadas, abortadas y totales por fruto. Y ahora fíjense que en realidad nosotros acá calculamos la proporción
de semillas viables, depredadas y abortadas. ¿Por qué calculo proporción y no lo hago con número? Porque en realidad, si yo lo hago con número, puede ser como bastante engañoso. Les voy a mostrar una situación acá. Espera. Yo voy a poner semillas depredadas, semillas aparentemente viables y semillas abortadas. Y semillas totales. Si yo lo, y esto es, perdón, número, ¿no? Y esto es número. Si yo lo hago con número, yo les puedo decir, bueno, acá tengo 5 semillas depredadas y tengo, bueno, no importa, tengo 5 semillas depredadas y acá tengo 10 semillas depredadas. Y este es fruto, número de fruto. Y tengo fruto 1 y tengo fruto 2, ¿no? Si ustedes me comparan estos valores absolutos, ¿qué es lo que van a decir? Bueno, el fruto 2 tiene más semillas depredadas que el fruto 1, porque es lo que estamos viendo. Pero si yo les digo, bueno, en realidad este tenía 5 frutos, mientras que este tenía 50 frutos, cuando ustedes calculen la proporción, obviamente este me va a dar de que el fruto 1 tenía el 100% de los frutos depredados, mientras que el fruto 2 tenía solamente un 20% de frutos depredados. Entonces, fíjense cómo cambian las conclusiones si yo miro solamente número, sin mirar cuánto tenía en total. ¿Por qué es importante este total? Porque esto es lo que me dice a mí cuántos frutos había disponibles para ser depredados. En este caso había disponibles 5 y consumieron los 5. En cambio, en este caso había, por decirlo una tontera, ¿no? No tienen 50 semillas, pero bueno, en este caso había 50 y de las 50 consumieron solamente 10. Entonces la depredación fue menor en este fruto que en este fruto. ¿Sí? Eso para que tengan ojo, de acá a la China, digamos, o sea, para en todos los estudios, miren las variables respuestas con las que están trabajando. No siempre trabajar con número es lo correcto, porque muchas veces cuando trabajamos con número y no lo pasamos a proporción o lo que sea, podemos arrastrar algunos errores. Entonces, ¿qué tienen que hacer con esto? Primero ver si hay alguna relación entre el peso del fruto y la proporción de semillas depredadas. ¿Cómo harían eso? Acá tienen que traer herramientas de estadística. ¿Qué se acuerdan de estadística? ¿Cómo podrían ver si hay relación entre el peso y la proporción de semillas depredadas? Un estudio de correlación. Pueden hacer un análisis de correlación, donde ven la correlación entre peso y proporción de semillas depredadas. Y lo otro que tienen que analizar es si entre la fase predispersiva y postdispersiva hay diferencias en la depredación. O sea, si los frutos si fue mayor la depredación predispersiva o la postdispersiva. ¿Qué análisis podrían aplicar acá? Tal vez una comparación entre medias. Una comparación entre medias, una ANOVA. ¿Sí? O sea, obviamente primero van a dar los valores de promedio, cuál fue el promedio de depredación de frutos en la fase predispersiva, promedio más menos de bioestándar. Si quieren pueden dar valores de máximo, de mínimo, cuál fue el promedio, el máximo, el mínimo en la fase postdispersiva y después hacer alguna comparación. La idea acá es que adquieran habilidad en el análisis de datos desde una perspectiva obviamente ecológica. Ustedes pueden hacerlo a mano, que es re engorroso y obviamente ya no se hace, pero si algunos tienen ganas de hacerlo no hay problema. Ustedes tienen que elegir si estos datos los van a presentar en forma de tabla, en forma de gráfico, de figura, qué análisis van a usar, si lo van a hacer en Excel, si lo van a hacer en Infostat. Yo les puedo mostrar, Infostat es un programita muy sencillo que seguramente les enseñaron a usar en estadística y que en realidad lo usamos un montón, tiene una versión estudiantil gratuita y te hace los análisis en 2 minutos.
Si quieren, yo les puedo mostrar más o menos cómo hago los análisis en el Infostat, para que se den una idea también de cómo pueden analizar. Esperen que lo abro 2 minutos. ¿Están familiarizados con el uso de Infostat o no? Lo vimos en bioestadística descriptiva y también en inferencial usamos R, que es similar, supongo. Mira. Bueno, yo lo que no quiero es que se vuelvan locos. O sea, el objetivo del práctico no es que aprendan a usar Infostat, ¿sí? El objetivo del práctico es que aprendan a analizar, o sea, que puedan analizar desde una perspectiva ecológica la depredación. Entonces, yo esto les muestro a modo de ejemplo, a modo de que ustedes puedan ver qué es lo que se puede hacer, pero no quiero que se compliquen ni dejen su vida en el Infostat. Si lo pueden usar, lo usan, y si no, lo hacen en Excel o hacen los gráficos a mano o como a ustedes les sea más sencillo, ¿sí? Acá en el info tengo, ¿están viendo mi Infostat o no? No. No, profe, la pantalla No, solo se ve la te tabla de subí. Excel, profe. Uy, esperen. No sé por qué esto a veces, como cuando cambiamos de pantalla, sí se ve y otras veces no se ve pantalla. Bueno, ahí sí están viendo el info. Y profe, Sí, Bueno, acá, fíjense, es como súper parecido al Excel. Si ustedes tienen una tabla en Excel, copian. Y acá lo único que tienen que tener cuidado es pegar incluyendo nombre de columnas. Pegamos y tenemos todas las variables. Ven que esto voy a correr. Si van a estadísticas, les dice medidas de resumen, y fíjense que acá en variables, ¿qué vamos a poner? Las variables dependientes, o sea, lo que yo quiero analizar. Por ejemplo, bueno, acá como es fácil de hacerlo, puedo poner todo. A ver, ¿cuál es el promedio de semillas depredadas, viables, abortadas, y el total de semillas? Y la clasificación es entre lo que quiero analizar. ¿Qué es lo que quiero comparar yo? Semillas en la fase predispersiva y en la fase postdispersiva. Entonces, criterio de clasificación, el estado, pre o postdispersiva. Pongo aceptar y fíjense que acá me dan todas las posibilidades de medidas de resumen que yo quiero. Por ejemplo, la media, el desvío, coeficiente de variación, mínimo, máximo, asimetría, kurtosis, todo lo que usted, no para el práctico, ¿no? Sino para su vida real, si algún día les hace falta que sepan que esto existe, le ponemos a aceptar y acá nos sale, bueno, cuáles son los promedios para la fase predispersiva y postdispersiva, medio, desvío, mínimo y máximo. Esto para comenzar a analizar. ¿Sí? Otra cosa bien fácil que se puede hacer es, si van acá, son los gráficos, donde yo le puedo decir, bueno, a ver, por ejemplo, un gráfico de barras, y a mí lo que me interesaba comparar era la proporción de semillas depredadas entre la fase pre y postdispersiva. Ponemos aceptar, acá le ponen aceptar, y fíjense que les sale acá. Proporción, fase predispersiva y fase postdispersiva. Esto obviamente en la medida que ustedes vayan conociendo el programa, pueden jugar de cambiarle el color, de cambiarle las letras, cambiarle, no sé, que tengan ganas, ¿sí? Este es el típico gráfico de barras, donde fíjense acá que les está indicando cuál es el error entre cuál es el desvío entre un promedio y el otro promedio. Acá claramente con este gráfico podemos ver que la depredación en la fase postdispersiva fue mucho mayor que en la fase predispersiva. De todas formas, para analizar si hay diferencias significativas o no, tienen que aplicar algún método, ¿no? Si ustedes en la vida real quisieran comparar si estas medias son distintas. Lo mismo podrían hacer para las semillas abortadas, para la cantidad de semillas totales. Yo les puedo decir, bueno, ¿será que los frutos, no sé, predispersivos, a ver, veamos viables y abortadas? Algo de acá. Bueno, perdón, hice de puntos, pero bueno, es lo mismo.
de barras. Profe, Sí. ¿para qué era eso de criterio de clasificación? Para comparar, o sea, para que vos le digas entre qué y qué querés comparar. El criterio de clasificación, en este caso, es estado, porque yo acá en la tabla le puse que mi estado era predispersivo y postdispersivo. Yo quisiera comparar, por ejemplo, entre distintas poblaciones. Acá tendría población y acá población A, población B, población C. Entonces, en ese caso, mi criterio de clasificación serían las poblaciones. O sea, el criterio de clasificación es si vos querés que el promedio te dé por algún, no sé, algún criterio. En este caso es el estado predispersivo o postdispersivo. Otra cosa que pueden hacer acá fácil es, por ejemplo, estadísticas, análisis de la varianza, y acá otra vez ponen directamente proporción. ¿Qué medias quiero comparar? La proporción de las semillas depredadas según el estado, o sea, entre la fase pre y postdispersiva. Le ponemos aceptar, aceptamos, y acá le salen los resultados. Acuérdense en este caso que si el P es menor a 0,05, quiere decir que sí hay diferencias significativas entre la fase predispersiva y la fase postdispersiva. ¿Bien? Y así pueden ir jugando, otra vez, no para el práctico, sino para que sepan que existe. Acá en ayuda pueden consultar un manual. El manual es bastante claro y les va dando como ejemplos de cómo pueden analizar sus datos. Esto les digo especialmente por si están o pronto van a escribir sus tesis o algún trabajo. Es un programa que es súper amigable de usar. Y fíjense que tiene una interfaz con el ERE. El ERE por ahí es un poco más complicado porque tenés que saber como cosas de programación. Entonces, desde acá, desde el Infostat, hay una interfase que es más amigable de usar. Otra vez, no lo necesitamos para el práctico. ¿Qué más podría hacer yo si quiero ver si hay relación entre el tamaño de los frutos y la proporción de semillas depredadas? Hago un diagrama de dispersión donde pongo proporción de semillas depredadas y como medida del tamaño voy a usar el peso. Entonces, entre estas dos variables me voy a fijar si gráficamente hay alguna tendencia. Fíjense, proporción de semillas depredadas en función del peso del fruto. Si lo vemos así, no parecería, ¿no?, que haya como una cosa de los frutos más, o sea, ¿cómo esperaría yo si hay una relación? Que me dé una nube de puntos en este sentido. Entonces yo ahí sí les diría, bueno, mira, los frutos más pesados fueron más depredados, tuvieron mayor depredación que los más livianos, o al revés. En este caso, una nube de puntos no parece haber mucha relación con el tamaño. Si ustedes quisieran asegurarse, lo que podrían hacer es ir a estadísticas, inferencia basada, no, análisis de correlación, acá. Análisis de correlación, coeficiente de correlación, y entre quienes quieren saber la correlación, entre las semillas depredadas y el peso. Aceptamos. Fíjense, el P es mayor a 0,05, entonces no hay correlación entre la proporción de semillas depredadas y el peso de los frutos. ¿Bien? Y así uno puede ir analizando y buscando cómo a cada uno le parece mejor que puede presentar sus resultados. Pueden hacer gráficos, pueden hacer tablas, pueden hacer redactándolos. Sí, tengan en cuenta que los gráficos y las tablas no se explican solos. Es decir, si ustedes ponen un gráfico, de todas formas tienen que redactar explicando qué es lo que ven en el gráfico o qué es lo que ustedes quieren que nosotras veamos en el gráfico. Bueno, ¿alguna duda sobre este punto? No, profe. Bueno, en Excel también lo pueden hacer, ¿no? A mí siempre me complica, no sé por qué hacer como los gráficos acá, pero si ustedes seleccionan las variables y van a insertar, acá tienen gráficos recomendados y bueno, y lo van haciendo.
Yo lo que no puedo hacer en Excel es ponerle que sí sé que se puede, pero particularmente yo no sé cómo hacerlo, es ponerle los desvíos. Lo que pueden hacer si lo hacen en Excel es, lo ponen ustedes manualmente el desvío. Y también pueden hacer los gráficos a mano alzada, no hay problema. Bueno, el siguiente punto, digamos, acá están viendo el Power, ¿cambió la pantalla o no? Sí, profe, está en el Power. El Power, profe. Listo. Entonces, el segundo punto es sobre parasitismo, que dijimos. El parasitismo es un tipo de depredación, pero que, como causa enfermedades en la población humana y en las especies de cuales nos alimentamos, la estudiamos por aparte. Imagínense cómo será de importante esta interacción de parasitismo, que tenemos todo un sistema, que es el sistema de salud pública y privada. Todo ese sistema de salud está enfocado principalmente en hacer frente a esta interacción, que obviamente es negativa para nosotros y positiva para las especies de parásitos. Tenemos todo un calendario de vacunación, un sistema de salud, medidas preventivas. Imagínense todo el esfuerzo, el dinero y el tiempo que gasta la especie humana para tratar de disminuir los efectos negativos de esta interacción. Sin ir más lejos, actualmente, bueno, lo más cercano es la situación que estamos viviendo, la pandemia ocasionada por el coronavirus. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en este punto? Tienen que elegir un parásito que produzca una enfermedad de importancia regional en el NOA. Ese parásito puede producir una enfermedad a la especie humana o a los cultivos o al ganado. ¿Sí? Elíjanlo ustedes, no hay problema. Luego que elijan el parásito y especifiquen qué enfermedad transmite, tienen que al parásito clasificarlo con base en el tamaño, o sea, si es micro o macroparásito, la posición respecto al huésped, si es ecto o endoparásito, el tipo de transmisión, si es directa o indirecta, y si es vertical u horizontal, identificar cuál es la distribución geográfica de ese parásito, describir, explicar y esquematizar el ciclo de vida del parásito. Cuando decimos el ciclo de vida, tiene que ser bien explicado. El ciclo de vida implica desde que nace hasta que muere, pasando por cómo crece, si pasa por diferentes estadios, si hay un intermediario, qué parte del ciclo de vida ocurre en el intermediario, si es que hubiera, cómo es la reproducción de ese parásito, o sea, todo el ciclo, no una cosa de, bueno, el dengue, viene el mosquito, me pica y me transmite el dengue, y después viene otro mosquito, me pica y le transmite el dengue al otro. Eso lo podría hacer, no sé, mi hijita en la primaria, ¿no? O sea, ustedes desde una perspectiva ecológica, bien todo el ciclo de vida. En este punto sí les pedimos que tampoco queremos un corte y pegue y que se pongan a bajar información en internet y nos manden exactamente como les sale en las páginas. Hay mucha información y obviamente nosotras somos capaces de detectar si es producción propia o no, cuestión que aprovecho para decirles que en el parcial, en varios puntos observamos corte y pegue de cosas que no tenían nada que ver, ¿no? En los dos puntos esos que estaban para escribir, y es como que es muy obvio para nosotros y para cualquiera, digamos, de que fue un corte y pegue, o sea, que pusieron en la página, no sé, dengue, experimento, salinidad, y copiaron, no digo todos, digo, hay 2 casos que detectamos que hicieron eso, donde en realidad ni siquiera se ocuparon de leer qué era lo que estaban pegando, ¿no? Y concluían sobre cosas que no habíamos dado datos en el escenario, y además por la forma en la que está escrita nos damos cuenta que no es producción propia. Entonces les pido que aprendiendo de esa experiencia, está bien, ya pasó, pero aprendiendo de esa experiencia, no lo vuelvan a hacer porque nos damos cuenta. Una cosa es que lo dejemos pasar y otra cosa es que no nos demos cuenta que están copiando y pegando. ¿Bien? Entonces acá esto además en forma sintética, todo esto no más de una carilla, ¿sí? O sea, no queremos un informe de 20 páginas sobre las enfermedades del no. Y después, por el contexto que estamos viviendo, tienen que responder qué es una pandemia
mencionar las pandemias que afectaron a la especie humana durante la historia de la humanidad, mencionar ahí, ¿no? O sea, fíjense que el COVID no es la primera pandemia que nos toca vivir como especie humana, sí quizás por el contexto, por la época, por la tecnología que tenemos, por la agilidad que tenemos como especie, es decir, el movimiento que tenemos, obviamente que lo superamos con tecnología, ¿no? O sea, una de las cuestiones por las que se pudo expandir tan rápidamente este virus es por el gran intercambio y agilidad que tenemos la especie humana, que hay tantos ya circuitos de aviones, de gente que viaja, que va, que viene, qué sé yo, que en un par de meses, que encima una enfermedad tan contagiosa, estuvo por todo el mundo y se declaró la pandemia, ¿no? Entonces, pero no es la primera pandemia que vivimos como humanidad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer una lista mencionando las pandemias que afectaron a la especie humana y la época. O sea, mencionar solamente, bueno, no sé, la peste bubónica en aproximadamente tales años. Tal, o sea, mencionar nada más. Y después sí, sobre el COVID, hacer una breve síntesis y desarrollar también no más de una carilla, haciendo un análisis desde una perspectiva ecológica, como mínimo, identificando la distribución, el ciclo de vida, el tipo de transmisión, cuáles son los síntomas de la enfermedad, cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son las medidas preventivas, y otros aspectos que a ustedes les parezcan relevantes. Identificar los grupos de riesgo es muy importante en todas las interacciones de parasitismo que causan problemas a la salud humana, ¿no? Fíjense que cuando nosotros vemos el calendario de vacunación, hay muchas vacunas que se ponen, no sé, a los 3 meses, al año, a los 5 años. ¿Por qué? Porque en esos casos los grupos de riesgo son los niños, ¿no? Y las niñas, obviamente los infantes. Entonces hay otras vacunas, por ejemplo, antes de que se declare pandemia el coronavirus, todos los años se hace una campaña de vacunación contra la gripe A principalmente, que es muy virulenta. ¿Y a quién iba dirigida esa campaña? Iba dirigida a los mayores de tal edad, o sea, a los adultos mayores. ¿Y por qué? ¿Quiere decir que yo o ustedes no nos podemos contagiar de gripe A? Sí nos podemos contagiar, sí podemos tener efectos negativos, pero difícilmente esa enfermedad cause la muerte, ¿no? Entonces, cuando sale alguna enfermedad, es muy importante identificar el grupo de riesgo porque todos los esfuerzos del sistema sanitario deben ser puestos y dirigidos a esos grupos de riesgo. No quiere decir que los otros no importen, quiere decir que por lo menos estamos salvando la vida de esas personas que tienen más riesgo. Hay otras vacunas que son, no sé, para la población que tiene sobrepeso, para la población que es diabética, para los que tienen insuficiencia renal, o sea, depende del tipo de vacuna o el tipo de método preventivo, va dirigida a distintos grupos de riesgo. Muchos dicen, bueno, lo ideal sería que de todas las vacunas nos vacunemos todos, pero en realidad también sería una pérdida de plata, de esfuerzo, de tiempo, y no sé si sería tan relevante. No necesariamente tiene que estar vacunado el 100% de la población, ¿no? Ahí les hago un llamado de atención de que si quieren discutan qué es el contagio en rebaño y qué es la inmunidad en rebaño y cuáles son las diferencias, ¿no? Cuando empezamos la pandemia, muchos, lamentablemente, referentes políticos, no solamente de Argentina, sino que de todo el mundo, como por ejemplo Donald Trump, tomaron como la posición de que, bueno, en realidad había que conseguir, que para conseguir la inmunidad en rebaño, había que hacer el contagio en rebaño, ¿no? Entonces, salgan todos, Brasil adoptó la misma medida, era bueno, salgan todos, contágiense, entonces se va a ir adquiriendo alguna inmunidad en rebaño y después vamos a pasar a esta situación y no va a haber mayores inconvenientes. Obviamente en todos los países que pasó eso, fracasó, y además hay que tomar una decisión como especie humana, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nosotros dejamos que pase eso? O sea, lo que pasa es que va a actuar la selección natural, donde los individuos que sean más resistentes al virus van a sobrevivir y los que sean menos resistentes al virus se van a morir y posiblemente en el largo plazo
esos individuos que sobrevivieron, si es que es una característica adaptativa, dejen descendientes resistentes. Dos observaciones en contra con eso. Una, sí. Acá también fracasó y no se hizo inmunidad en rebaño. ¿No? No, porque además... Acá fracasó totalmente, es decir, primero y principal porque no se tomaron medidas después de cada uno de los cierres. Estadísticamente no se hizo muestreos. Todo lo que podría haber sido preventivo en los momentos en los cuales no había contagios o había bajo incidencia de contagio, no se reforzaron las camas. Se puede decir que también fracasaron en varios lugares. Es decir, hay países que hicieron lo mismo que nosotros hicimos, pero funcionó. Acá fracasó. Sí, igual no entiendo cuál es tu punto, porque yo estoy explicando algo desde un punto de vista ecológico y no político, ¿no? Yo no voy a entrar en discusiones políticas, yo estoy explicando desde un punto de vista ecológico una cuestión de cuál es la diferencia entre conseguir una inmunidad en rebaño y conseguir un contagio en rebaño. En Suecia murieron menos personas que acá. O sea, vos me estás... No entiendo tu punto. Suecia hizo inmunidad en rebaño y tuvo muchísima menos muerte que acá. Nosotros estamos novenos en el mundo. Yo creo que también hay que calcular otra cosa de gran diferencia, porque muchas veces uso de ejemplo a Escocia, que tiene aproximadamente 6 millones de habitantes y murió 1 millón. Cosa que acá no sería lo mismo por el hecho de que las proporciones son distintas. 1 millón de personas murieron en Escocia, no quedó gente. A lo que voy es que no puedes comparar cosas que se dieron en otros casos en esas situaciones y verlas como pero acá la diferencia que hay es abismal, porque es decir, uno lo ve desde el punto de vista ecológico, ¿no es cierto? Y lo analiza desde un punto de vista. Yo no estoy analizando desde el punto de vista político, porque yo no me importa la política. Pero en realidad tampoco es este modelo. Nosotros no estábamos preparados porque tampoco nunca se había hecho nada y. No sé. Bueno, pero a ver, esperen un momento. ¿Sí? Volvamos a la clase de ecología. Yo no estoy analizando si acá las medidas fueron buenas, si acá las medidas fueron malas, si fueron mejor que en otros países o no. Yo estoy comentando de qué es la inmunidad en rebaño, no solamente para el coronavirus, para todas las enfermedades, ¿no? Y qué es lo que pasaría si nosotros decidimos como especie humana decidir no vacunamos o no aplicamos un sistema sanitario, entonces no tiene sentido los sistemas de salud. Si nosotros vamos a elegir de que sobrevive el que pueda, porque tiene defensas, porque... en ese sentido coincido. La discusión es que demos de baja todos los sistemas de salud y dejemos que la especie humana se muera el que se tenga que morir si actúa la selección natural. Obviamente eso no lo hacemos porque es poco ético, ¿no? En la naturaleza pero justamente ustedes deben saber, tienen unas tasas de mutación muy altas. Entonces también es difícil conseguir una inmunidad en rebaño. De hecho, en el caso que estábamos hablando antes, que es la gripe A, de la gripe A se vacunan todos los años. ¿Por qué? Porque salen cepas nuevas que son cada vez más virulentas, entonces no es que depende también de la enfermedad, se consigue una inmunidad como a largo plazo o a corto plazo. En el caso de la gripe A, se vacuna todos los años, porque todos los años sale una nueva cepa. En el caso del COVID, que no sabemos, ya sabemos que sí, hay cepas nuevas y no sabemos cómo van a reaccionar las vacunas, qué tan eficientes son, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, para este punto, lo que tienen que hacer es analizar la situación actual con datos reales. Me parece muy bien que saquen estadísticas. Ojo con las estadísticas que usen información de fuentes oficiales. Cuando comparan, también fíjense qué es lo que están comparando. Como mencionaron algunos chicos hace un ratito, no es lo mismo comparar número de habitantes, número de muertos, perdón, que comparar números de muertos por millón. Y piensen también qué otras cosas que tienen que ver, sí, con las medidas políticas y sociales que se tomaron, y qué otras cosas que tienen que ver con la calidad de vida, con los ambientes donde se desarrolla el virus, con las condiciones climáticas, con las condiciones socioeconómicas, pueden estar afectando de que en países que tomaron las mismas medidas
tuvieron como resultados muy distintos, y algunos países que tomaron medidas distintas llegaron a resultados parecidos, que tienen una mejor situación que muchos países. ¿Sí? Hagan una lectura crítica y un análisis crítico. Me parece como re importante que en el marco de la materia podamos cerrar en alguna clase discutiendo esto, obviamente siempre en un marco de tolerancia y respeto, y con información fehaciente, no con fake news ni nada. Por eso les digo, si van a poner estadísticas, usen estadísticas que sean oficiales. Pueden hacer una crítica personal como fuera o sea, como una cuestión de opinión de qué les parece, o qué les parece que se podría haber aplicado y no se aplicó, que se aplicó y no funcionó, que se aplicó y sí funcionó, pero todo eso como máximo una carilla. ¿Sí? Entonces podemos ver, si tenemos tiempo, para el final del cuatrimestre, tratar de hacer como un tallercito, ya sea para los que quieran, quizás no sea obligatorio, para que podamos discutir, a ver, desde un punto de vista ecológico, cómo podemos abordar esto. ¿Sí? Con respecto al punto anterior, donde les pedimos un parásito, un ciclo de vida de un parásito que cause una enfermedad de importancia regional en el NOA, yo les doy un pequeño ejemplo, como es el Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas. ¿Qué es lo mínimo que nosotros esperamos que ustedes nos digan de la enfermedad y del parásito que elijan? Primero que lo describan, o sea, ¿qué es? ¿Es un hongo? ¿Es una bacteria? ¿Es un virus? Y acá con virus también tenemos una discusión, ¿no? Rediscusión. De que en realidad, generalmente, se incluye los virus como dentro de la interacción de parasitismo. Y yo le digo, yo estoy más o menos de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos incluirlo o no deberíamos incluirlo? Bueno, está toda la discusión todavía, bueno, alrededor si incluimos a los virus como seres, o sea, como organismos vivos o no. O Es no, toda la exactamente. cuestión. No sabemos, ¿sí? Si incluirlo. Bueno, por ahora hay un consenso general de, más allá de la discusión de si son organismos vivos o no, que estarían siendo los virus. Por ahora, siempre que hablamos de virus, los incluimos dentro de esta interacción que es el parasitismo. ¿Sí? Bueno, entonces primero describan si es una bacteria, si es un hongo, si es un virus, de qué están hablando, a qué familia pertenece. Por ejemplo, alguna particularidad, el Trypanosoma se caracteriza por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria. Es un parásito intracelular. Entonces acá, ¿ustedes qué podrían hacer? Ya con esta información, clasificar este parásito. Es un microparásito, es un endoparásito y es un parásito de transmisión indirecta. ¿Por qué de transmisión indirecta? Porque usa un vector para cumplir su ciclo de vida. ¿Cuál es la distribución geográfica de este parásito? Es endémico de América del Sur y de Centroamérica. Sin embargo, se detectaron casos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero en esta parte por transmisión vertical ocasional, y en estos lugares se detectó la enfermedad, pero se transmitió por donación de sangre. ¿Sí? Fíjense que ahora cuando uno va a donar sangre, en realidad te hacen varios estudios previos, o sea, no te los hacen a vos, sino con tu sangre, antes de ponerlo en el banco de sangre, le hacen uno de los análisis de rutina acá, es ver si tenés o no mal de Chagas, porque hay muchas personas que pueden tener, pero que no se les manifestaron los efectos de la enfermedad. Entonces no pueden donar sangre, ¿no? Hubo mucha contaminación por donación de sangre en otros países, en otros lugares del mundo. ¿Cuál es el ciclo de vida? Dijimos, es un parásito con transmisión indirecta, donde una fase del ciclo de vida ocurre en el vector. En este caso, si van a elegir una enfermedad con transmisión indirecta, tienen que decir cuál es el vector, en este caso es la vinchuca, y otra fase incluye el huésped, que es el humano. ¿Sí? Entonces tienen que explicar bien cómo se da todo el ciclo del Trypanosoma cruzi. Pueden empezar el ciclo por donde ustedes quieran. Yo en este caso, lo que siempre me parece más fácil de explicar es que la vinchuca, infectado, o sea, que tiene el Trypanosoma, pica se alimenta de la sangre del humano y defeca
el humano se rasca, el tripanosoma ingresa en el sistema sanguíneo, dónde se aloja dentro del sistema sanguíneo, y qué es lo que hace el parásito dentro de la vinchuca, que en realidad, en este caso en particular, el parásito se reproduce dentro del vector, no dentro del huésped, ¿no? O sea, el tripanosoma se reproduce en los intestinos de la vinchuca y luego pasa a las glándulas salivales, bueno, y van explicando todo el ciclo. Después pueden decir por qué lo eligieron como una enfermedad importante, por ejemplo, en este caso el tripanosoma, que causa el mal de Chagas, se calcula que infecta entre 16 y 18 millones de personas en Latinoamérica, hay 22 países del continente americano que sufren esta enfermedad, y cuáles son los factores de riesgo. Acá hay una aclaración que yo dije mal, yo dije grupos de riesgos, y en realidad eso es una concepción vieja, ¿no? O sea, ya no se dice grupos de riesgo, sino factores de riesgo, porque se considera que no es una característica de la población humana que la hace que sea de riesgo, sino muchas veces son las condiciones donde vive. Entonces, en este caso, por ejemplo, los factores de riesgo es los sitios donde hay viviendas precarias, en zonas rurales, empobrecidas, las personas que son sometidas a transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, y la transmisión de madres a hijos también. Tienen que identificar cuáles son los métodos de prevención y si hay tratamientos o si no hay tratamientos, y cuáles son los síntomas de esta enfermedad, ¿sí? Eso así como brevemente de cualquier enfermedad de importancia local que ustedes elijan. ¿Alguna duda sobre el parasitismo? O sea, sobre la actividad que tienen que hacer en parasitismo. Profe, creo que se confundió una parte del ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Porque la contaminación y cómo se enferman las personas es porque, o sea, al final los parásitos terminan en el intestino de la vinchuca, y de ahí cuando defeca la vinchuca se contagia. Porque hace rato le escuché que estaban solo en las glándulas salivales. No, en la vinchuca, por eso yo dije, te pica, defeca, y cuando te rascas, ahí Claro. es donde ingresa al torrente sanguíneo. Perdón si dije mal, pero sí. No estaba tan seguro si lo dijo bien, por eso yo le escuché las glándulas salivales y ahí como que díjele cómo había consultar. Esa parte nada más. Bueno, pueden utilizar diagramas, pueden utilizar gráficos, lo que quieran para explicar el ciclo, ¿sí? ¿Algo más de parasitismo? ¿No? Y el último punto, la última interacción, es mutualismo, donde dijimos que es una interacción positiva-positiva para ambas especies involucradas, y les da una situación que seguramente la vieron en teoría, y que si no también está explicada en el Begon, y es una interacción muy común, ¿no? Es un mutualismo entre hormigas y fabáceas. Entonces, les dice, las hormigas tienen efectos beneficiosos en la polinización, dispersión de semillas y protección a cambio de recursos alimenticios y de espacios para anidar. Prosopis rucifolia posee características ecológicas y estructurales que podrían permitirle establecer relaciones mutualistas con especies de hormigas presentes en los ambientes donde habitan. Y acá lo que ustedes tienen que hacer es diseñar un experimento para comprobar que esto que estamos observando, que es esta interacción hormiga-leguminosa, y que yo a priori podría pensar que es beneficioso. ¿Por qué? Porque las hormigas obtienen, cuando decimos beneficioso también, bueno, ¿cuál es el beneficio, no? Para cada especie. En este caso, las hormigas obtienen un sitio para anidar y además obtienen recursos alimenticios, y por parte del prosopis pueden obtener beneficios en la dispersión, y además las hormigas actúan como defensas contra otros depredadores, entonces en realidad estaría disminuyendo la depredación. También los liberan de competencia, porque lo que hacen estas hormiguitas es ir ramoñando y cortando las ramas de las otras especies que se solapan con la copa, ¿bien? Entonces, esto que es una observación ecológica, acuérdense que siempre en ecología partimos de una observación, intentamos encontrar una explicación,
y después tenemos que aplicar algún método, que en general es el método experimental, para comprobar si realmente existe el beneficio o no. Lo que ustedes tienen que hacer es diseñar un experimento para comprobar si existe una interacción mutualista. Entonces acá en este diseño experimental, que es bastante sencillo de hacer, les pregunto. Primero, bueno, no les pregunto, les digo, digamos, primero tienen que elegir qué medirían, o sea, cuál va a ser su variable respuesta para evaluar si existe un beneficio, ¿sí? Porque existe o no es como la nada misma. Tienen que decir cuál es la variable respuesta en la cual ustedes van a medir ese beneficio. ¿Cuáles van a ser los tratamientos? Mínimo, en cualquier mutualismo, deberían, bueno, piensen ustedes cuáles son los tratamientos que les van a permitir comparar si existe o no existe el beneficio. Tienen que aclarar cuántas réplicas van a hacer y cuál es el factor evaluado. Es decir, todo lo que vimos en el práctico 1 sobre la estructura del experimento, ustedes lo tienen que pensar y discutir dentro del grupo a ver cómo lo harían en la vida real para comprobar si existe o no. También nos puede dar muchas veces de que la interacción que nosotros pensamos que es positiva, en realidad sea neutra para una especie y positiva para la otra. Entonces, en ese caso, no le decimos mutualismo, sino que le decimos comensalismo, ¿sí? Donde una especie se beneficia y la otra ni se perjudica ni se beneficia, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es importante probar si hay beneficio para las dos especies, en qué está expresado ese beneficio y cuantificar ese beneficio. ¿Alguna duda sobre este? No por ahora, digamos, habría que pensarlo. Bueno, de todas formas, la idea es que, como siempre, digamos, pueden utilizar el Moodle, el mail para hacer consultas. El próximo lunes no hay clases porque es feriado, entonces nos vemos. Bueno, mañana hay clases de teoría y después el próximo martes. Ya voy a hablar con la profe Guada para ver cuándo podemos recuperar el práctico del lunes, que yo no me había dado cuenta, me confié con que el feriado era el 17 nomás, no me había dado cuenta que el lunes 21 también es, así que voy a hablar con ella a ver si me presta un martes para que pueda ver esto, porque acuérdense que el 28 es el parcial. Para el parcial, esperen que vea el chat. Los PDF de las teorías están todos subidos. A ver, no me digan que, o sea, a ver, capaz que no están visibles. Eso le estaba por decir ahora, pero ahora creo que no está. Creo que está el anterior. Los videos de teoría están hasta, creo que el último tema, que es cambio global, no sé si hay otro después de eso. Pero los Están PDFs todos. de teoría... Sí, acá dice teoría, unidad 4, interacciones, depredación, parasitismo, mutualismo. Eso es lo último que vieron. ¿O no? En teoría, no, lo último que vimos fue... Comunidad. No me sale ahora, sí, comunidad. Me salía sucesión. Espérenme 2 minutos que lo soluciono. Espérenme. Porque ya están todos cargados y lo que voy haciendo es habilitándoles nomás. Mostrar, es más, ya le habilito todo, así les queda ya todo de acá hasta el final. Y también las PDF de la copia no estaban el de hoy. Por eso, acabo de habilitar los PDF de las teorías. Unidad 5, unidad, o sea, la de comunidades y sucesiones, ecosistemas y cambio global. Ecosistemas y cambio global que todavía no le dimos, quizás cambiamos, no sé, algún detallecito, pero va a ser lo mismo. Y las clases ya están todas. Bueno. Después, María Luz pregunta si simbiosis es un tipo de mutualismo. Muchas veces se usa simbiosis, Valerio, perdón, preguntó si el mutualismo es lo mismo. Muchas veces se usa como sinónimos mutualismo y simbiosis, y como dijeron más abajo, no es lo mismo. La simbiosis es un tipo de mutualismo que implica un ciclo de vida juntos, o sea, muy, muy, muy juntos, como por ejemplo en el caso de los líquenes. ¿Sí? Los líquenes son simbiontes, las micorrizas son simbiontes, el Rhizobium y leguminosa son simbiontes. O sea, es cierto, son dos especies, es una interacción, las dos obtienen un beneficio mutuo,
pero además su ciclo de vida está muy asociado, o sea, están juntas. En cambio, por ejemplo, en el caso de polinización, no son simbiontes por más que sea un mutualismo obligado, ¿sí? O sea, puede ser, acuérdense que en la teoría ustedes vieron que hay mutualismo facultativo-facultativo, facultativo obligado y obligado-obligado. Ese tipo de obligado-obligado en general son simbiontes, pero no siempre. Como les digo, en el caso de polinización, puede ser que sea obligado-obligado porque sean los dos muy especialistas, es decir, tengo esta especie de planta que solamente se puede completar su ciclo vital en asociación con este polinizador que solamente consume el néctar de esta planta. Pero en ese caso no son simbiontes porque los ciclos de vida están asociados, pero son encuentros temporales, no son encuentros permanentes, como si lo es en el caso de los simbiontes. No, en el parcial va a entrar hasta comunidades, hasta lo que veamos. Seguro ecosistemas, cambio global hay que ver. Si no entra cambio global para el parcial, seguro entra para el final. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, más que una duda, me quedó una curiosidad, que había dicho que sobre la clasificación funcional se me escapa el nombre del primer trabajo. Del brúquido. Del brúquido, porque me quedé pensando y lo puedo clasificar en 3 distintas dependiendo de cómo lo mire. A ver, ¿en qué lo clasificarías vos? Si en relación a la planta, digamos, madre de la semilla, sería un ramoneador más bien, si ves a la semilla como parte de la planta. Sí, pero digamos, no me pareció tanto. Eso fue lo primero que pensé. Después, si ves a cada semilla como un individuo, digamos, latente, se me ocurría más, bueno, depredación total, digamos, la depredación verdadera, porque a un ataque y lo mata, y después lo come. O bueno, lo mata y lo come al mismo tiempo, no importa. Y después lo que se me ocurrió también es parasitoides. La madre deja, digamos, a los huevos cerca o en el organismo presa, que sería en este caso la semilla, y después a medida que maduran las larvas, matan al embrión y cuando emergen están en el estadio adulto. Entonces, nada, me quedé... Exactamente, bueno, justamente la idea del práctico es discutir eso, depende de cómo lo veas, vos lo podrías clasificar de distintos puntos, pero hay cosas que te indican de por qué es uno sí, otro no. Cuando ustedes ven una clasificación, siempre tienen que tener en cuenta cuáles son los criterios de clasificación. En el caso de la clasificación funcional, el criterio es si matan a la presa instantáneamente o no. Acuérdense, los depredadores verdaderos es ataca a la presa y le causa la muerte, ¿no? Y en general consumen toda la presa y consumen muchas presas a lo largo de su ciclo vital. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, bueno, en realidad, o sea, perdón, acá en este caso la presa no es la planta, la presa es la semilla, porque la semilla es el individuo en potencia. Distinto de si lo que consume son las hojas, o si es un folívoro, o si es un nectarívoro, es otra situación. En este caso es la semilla, ¿sí? Entonces, dijimos, estos brúquidos no le causan la muerte instantánea, no es que durante el ataque le causan la muerte y la consumen, sí la consumen totalmente, y no consumen una gran cantidad de presas a lo largo de su ciclo vital. O, como les conté, pueden consumir entre 1 y 5 semillas como mucho. Entonces, desde ese punto de vista, el depredador lo dejaríamos. El ramoñador, por otra parte, consume parte de la presa, que en el caso de los brúquidos es, en el caso de los brúquidos consume toda la semilla, pero hay algunos organismos que si no la llegan a consumir entera, entonces sí se considera como que está ramoñando, porque no le causó la muerte y sí consumió una parte de esa planta, ¿sí? Pero también
ocasionan la muerte, ¿sí? En el largo plazo y consumen una gran cantidad de semillas a lo largo de su ciclo vital. Y entonces descartamos los ramoñadores, ¿sí? Y en este caso sí los podemos clasificar como parasitoides, porque fíjense cuál es la particularidad de los parasitoides, que en realidad solamente una parte del ciclo de vida, o sea, que tiene una fase del ciclo de vida que es depredador. En este caso es la larva, ¿sí? O sea, en el individuo adulto, como les dije, muchas veces puede no alimentarse más a lo largo de su ciclo vital, y en realidad consume, si ustedes se acuerdan de los criterios, consume una o pocas presas a lo largo de su vida, no le causa la muerte instantánea, pero sí a largo plazo, tienen una relación estrecha con la presa y el depredador, en este caso los brúquidos, y el adulto es de vida libre, como en el caso de los brúquidos. Entonces, si nosotros nos podemos pensar, en realidad entraría más como un parasitoide. De todas formas, acuérdense que las clasificaciones son humanas, ¿no? No son, la naturaleza no viene clasificada, sino que es un intento de nosotros por entender y poder organizar y estudiar. Entonces, en estas clasificaciones siempre van a encontrar alguna especie que les va a costar definir si es ramoñador, si es parásito, si es parasitoide, si es depredador. Ustedes siempre tienen que tener claros los criterios y ahí ir como por descarte viendo en cuál entra mejor, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, ¿algo más? Por ahora no. Cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa avisen y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Ok, hasta luego, profe. Profe, hasta mañana. Chao, chicos. Chao, profe. Chao.